Buenas tardes a todos, todas y todos. Este es un encuentro más del Laboratorio de Ideas del Centro de Arte y Naturaleza de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Un espacio público, libre y gratuito, el cual estamos todos profundamente agradecidos en esta época de crisis. Hoy tenemos una invitada realmente muy particular, una invitada de lujo, que es Gabriela Siracusano, con la cual hoy vamos a hablar de la materia, ¿sí? La materia viva, le pusimos a este encuentro, la materia viva en el arte. Y ahora vamos a ver por qué la llamamos materia viva en el arte. Antes que nada voy a hacer una breve presentación formal de Gabriela, para aquellos que no la conocen. Voy a leer un par de líneas sobre su recorrido formal de educación formal. Gabriela Siracusano, entonces, es doctora en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Ella es doctora de la UBA. También es investigadora principal de la carrera de CONICET, lo cual nos da muchísimo orgullo tener una doctora de la UBA y una investigadora principal de CONICET. Entonces, ya trabaja la dimensión de la materia en las producciones artísticas. Hoy vamos a estar anclados en las producciones artísticas, digamos, de la época de la colonia, pero también me gustaría que, si el tiempo lo da, hagamos un breve paso por las producciones artísticas del arte contemporáneo, que están fuera de programa, pero para entrelazar el arte contemporáneo con el arte originario de la época de la colonia. Es directora del Centro de Investigaciones en Arte, Materia y Cultura, el Centro Materia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, titular regular de la UBA y titular de posgrado de UNTREF, y obtuvo la beca Guggenheim en el año 2007. Es autora de varios libros y artículos en los cuales caben destacar El poder de los colores, Pigmentos y Power, Pigment and Power in the Andes, y La paleta del espanto. Y codirectora con Agustín Rodríguez Moreno de Materia Americana de próxima aparición. Bueno, después de esta breve entonces introducción, vamos a poner un poco en campo, ¿sí? Un poco en campo de qué vamos a hablar hoy, por qué estamos acá en el Centro de Arte y Naturaleza hablando, ¿sí?, de la historia del arte colonial, del Centro Materia, y con la doctora Gabriela Siracusano. El Centro de Arte y Naturaleza es un centro que cruza el uso de la imagen para abordar los problemas del mundo natural, tanto desde el campo del arte contemporáneo, ¿sí?, como desde las ciencias exactas y naturales. Este es el cruce que estamos pretendiendo en este espacio. Entonces, los relatos, digamos, vamos a entender los objetos de arte, si ya sean contemporáneos como antiguos o de época de las colonias, como registros, como huellas de. En el campo de la ciencia, nosotros trabajamos a partir de tomar capturas del mundo natural, registros del mundo natural. Y de ese pequeño objeto que tomamos en el laboratorio, de esa pequeña célula, de ese pequeño western blot, de esa pequeña microfotografía electrónica, lo que hacemos como registro, y la analogía es que en este caso van a ser las obras de arte de la colonia, ese registro en clave objetual. A partir de ese objeto lo estudiamos, ¿sí?, materialmente, físico-químicamente, y lo que hacemos pues es ponerlo en campo cultural, ¿sí?, en marco teórico. Y ahí empezamos a coser las ideas y a hacer la literatura científica, ¿sí? Por eso en este caso la tenemos a Gabriela, que ella nos va a explicar de alguna forma su praxis científica, me gustaría nombrarla, como a partir de un pequeño objeto, con un pequeño error en la materia, tal vez con un pequeño dato de un microuniverso, ¿sí?, ella hace un abordaje en la materia y después lo va a articular con toda una narración, con todo su campo teórico, ¿sí?, que tiene que ver con la narración historiográfica, ¿sí?, los diarios de viaje, y después la puesta en escena a través de la historia del arte, la filosofía, y así lograr una intelección más contemporánea de los registros de la cultura. Así que bueno, Gabriela, bienvenida, un aplauso te damos, y es un placer tenerte acá, y somos todos oídos. Y antes que nada, dos cosas. Pueden ir haciendo preguntas, tanto a Gabriela como a mí, a lo largo del chat, ¿sí?, que ya estamos todos habituados. Digo siempre lo mismo, estamos acá para intercambiar ideas, no para demostrar cuánto sabemos ni cuánto no sabemos, o sea que se aceptan todo tipo de preguntas, menos aquellas que nos dirijan
a ponernos en ridículo o a ponernos en el lugar de grandes sabiondos. Venimos a pensar ideas en conjunto. Bueno, gracias Gabriela y gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias Pablo por esta introducción y ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que a mí me gusta, dentro de toda esta situación que estamos viviendo, esta virtualidad que hace que uno jamás imagine que la escuchen personas que probablemente no habrían pasado por los escenarios donde suelo andar, así que eso me gusta, ¿no? Que no sea estrictamente, no sé de dónde provienen, pero que no sea estrictamente de la historia del arte. Como decía Pablo, yo tengo una manera de trabajar las producciones artísticas, tanto del pasado, a las cuales me he dedicado mucho tiempo y todavía sigo haciéndolo, como también en algunos casos, especialmente en los últimos tiempos, del presente. Y la manera de abordaje, ¿sí?, tiene que ver con esto que me gusta llamar la dimensión material, porque dimensión da una idea, ¿no?, de como diferentes vectores que construyen la realidad de un objeto artístico. Y lo primero que charlamos con Pablo al principio, cuando empezamos a discutir qué le interesaba, bueno, yo le envié un trabajo que yo había escrito, en el cual yo ponía el acento en el tema de la creatividad en el arte, llamémoslo, vamos a llamarlo de manera genérica, o colonial andino, porque además yo tengo una especialidad en el área andina. Es decir, ¿qué quiero decir? Cronológicamente del siglo XVI hasta avanzado el XVIII. Diría que hasta casi el XIX, ¿sí? Es decir, es un periodo largo y en el cual se produjeron un montón de objetos, un montón, no solamente imágenes, objetos de todo tipo, ¿sí? Y el problema de la creatividad estuvo siempre en juego desde el inicio de la reflexión sobre el arte colonial, ¿no? Siempre tuvo esta carga, esta mochila de hasta dónde es tan original. Hay una carga que tiene que ver con la copia de modelos europeos, entonces había que salir a explicar en qué medida, analizando, por ejemplo, la originalidad de sus iconografías, es decir, de lo que se representa. Y habiendo sido menospreciado mucho tiempo, afortunadamente en las últimas décadas esto se ha revertido, ¿no? De hecho, el mercado lo dice. Ya ahora valen mucho las obras coloniales y se venden en subastas internacionales, ¿sí? Esto tiene que ver con la valoración. Pero ahí es donde mi entrada, desde hace ya unos por lo menos casi 25 años, fue introducirme en un aspecto que no había sido tomado en cuenta. Entonces ahora, para que yo les pueda explicar con ejemplos, voy a compartir mi pantalla, Pablo, para que podamos verlo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno. Yo quería aclarar, Gabriela me dijo que mandó un trabajo, me mandó 2, 3 trabajos. Hicimos una update. Pobre. No, por favor. Compartir pantalla. Acá lo que ustedes ven es una imagen que es bastante conocida dentro de lo que es la gente que trabaja con arte colonial, que es una de las imágenes que hizo Guamán Poma de Ayala, un indio aculturado,
que vivió en los inicios del virreinato del Perú, y que, como ustedes pueden ver, manejaba tanto una manera de dibujar, como de escribir, a pesar de proceder de una tradición ágrafa, ¿no? Es decir, que no, en los Andes no había escritura como la que ustedes pueden ver ahí. Esta es una de las pocas imágenes que hay de alguien, en este caso un indígena, y sabemos que es un indígena porque tiene melena, alguien pintando, haciendo una imagen con pincel, con sus escudillas, pero, digámoslo, parece más un ambiente de una iglesia, más que un taller de pintor, ¿no es cierto? De hecho, casi no hay, por decirles, no hay imágenes. Esto que les estoy mostrando que tiene, no es muy clara, pero no sé si se dan cuenta, esto es un grabado del siglo XIX que está mostrando a un pintor andino, se lo reconoce por el gorrito andino, está pintando, pero fíjense qué ironía, acá ya aparece esta cosa peyorativa, ¿no? De hecho, él lo llama el Rafael de la cancha, haciendo como una ironía del Rafael, ¿no? Del pintor Rafael, y lo muestra este pintor con un gato arriba de su hombro, y está pintando en un taller o está pintando en el granero. Acá ven las gallinas, por ahí hay un cerdo. Está pintando sobre una silla, pero puso ahí su imagen, pareciera ser la imagen de una Madonna, ¿no? Está de alguna manera emulando imágenes como estas, ¿sí? Que es San Lucas cuando pinta a la Virgen. Y tiene su modelo, que es la propia Virgen que se le aparece, mientras un ángel muele los colores, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de este pintor andino, la modelo no es la Virgen, la modelo es una mujer que tiene un caldero, que le está señalando con el cucharón. Esto para que ustedes vean, ¿no? Cómo se fue forjando esta idea del indio que no tiene capacidad, torpe, tosco, bruto. Hay otras componentes, ¿no? La borrachera y otras cosas, pero eso sí, un gran devoto. Este tópico, ¿no? De estas cualidades peyorativas, pero una gran devoción, van a subsistir a lo largo del tiempo. Entonces, frente a esto, ¿cómo se salta esto? ¿Cómo se salva? ¿Cómo hacemos para adentrarnos en otra forma de poder analizar estas imágenes? Y yo me paré en un lugar que, desde el punto de vista de la pintura no colonial, sino de la pintura europea, había también sufrido, ¿no?, críticas, o mejor dicho, había estado en detrimento de la figura del artista. Lo que yo les estoy mostrando acá, tal vez alguno lo reconozca, lo haya visto. Este es un cuadro de un pintor holandés que se llama Vermeer, que se llama El arte de la pintura, y uno podría identificar un montón es decir, hacer un análisis de esta imagen, no la voy a hacer ahora, hay un montón de detalles, que si esto, que si la lámpara, que si tiene una vela prendida, que la modelo, que los objetos. Ahora, Vermeer, hay algo que no muestra, y es precisamente lo que tapa, y ahora voy a decir qué es, lo que durante años condenó a los artistas a un lugar social menor, como eran pertenecer a las artes mecánicas, no a las artes liberales. Las artes liberales son las artes, ¿no?, como la música, como la retórica, como la aritmética. ¿Y qué era?
Bueno, precisamente son material de sus obras. ¿Por qué? Porque los pigmentos, las telas y todo aquello que formara parte de lo material, ¿sí? Esto que acá se ve en la paleta, es lo que pagaba impuesto. Por ende, no podía ser un arte liberal. Lo que hace Vermeer con gran maestría es mostrar todo un artificio de lo bien que pinta y de todo lo que puede implicar el arte de la pintura, obliterando, tapando con la espalda del pintor la paleta con los colores. Que eso es precisamente lo que me va a interesar a mí. Entrar por ese lado, por aquello que quedó desestimado durante mucho tiempo. De hecho, cuando uno se para frente a una obra, en general, ¿qué es lo que decimos? ¿Y qué es? ¿Y qué representa? Difícilmente nos paremos a preguntarnos si es que hay algo más que leer óleo sobre tela, ¿no? Es que me va a decir algo más si yo trabajo sobre la materia. Es decir que, y acá me quiero parar en esto que yo llamo mundos mínimos. Yo trabajo con mundos mínimos. Yo trabajo con los caminos de la materia que son sinuosos, que son meandros, ¿no? No sé si existe la palabra meandroso, pero me encantó. Y yo trabajo sobre los bordes, sobre lo que pareciera no importante, ¿sí? Esto que les decía recién, frente al qué es una imagen, yo trabajo el cómo. Trabajo, cuando hablo de lo marginal, hablo del parergon, es decir, lo que es lateral, lo que pareciera no importante, haciendo foco en lo material, en la huella, en las grietas de la materialidad. Yo buceo en lo que yo llamo las entrañas del arte, en lo que no se ve o en lo que a veces no advertimos. No es que no lo vemos, pero no, a veces puede ser que no lo veamos porque necesitamos un microscopio, pero otras veces tiene que ver con lo que no advertimos. Entonces yo quisiera, para mostrarles otro ejemplo, mostrarles esto para que vean a qué me estoy refiriendo. Mientras buscas, Gabriela, cuando hablabas del que no se muestra el taller del artista, justamente en el campo de las ciencias naturales pasa lo mismo. Aquellos que trabajan con la materia son denostados, ¿no? El médico Claro. está más empotrado digamos, al herrero, al dentista, y no a las ciencias liberales, ¿no? Hay como el que mete las manos en la materia, hay algo de bajeza, ¿no? De algo sublunar, hay algo... Y de hecho, Pablo, vos sabés que los médicos, junto con los artistas, estuvieron durante mucho tiempo juntos en el gremio cuyo patrón era San Lucas, porque San Lucas fue pintor de la Virgen, pero además era médico. ¿Y por qué? Porque compartían los mismos materiales y pagaban impuestos por los mismos materiales. Así que sí, absolutamente. ¿Ven esta imagen? Sí. ¿Ven? Bueno, esta es una imagen colonial, probablemente cusqueña, ¿no? Es una escena de María con la Sagrada Familia, el niño, un ángel. Yo podría acercarme un poco, ¿no? ¿Sí? Y ya empiezo a ver que no es tan plano como se veía de lejos. Es decir, acá hay una materialidad muy particular. Bien. Ahora, yo lo abro un poco más, me acerco un poco más. Ahí. Y si yo me acerco, a ver qué pasa, que se me... Acá. Si yo me acerco, me acerco, me acerco, lo voy a dejar ahí para... ¿Sí? ¿Se Sí. ve? Sí.
yo empiezo a ver otras cosas, ¿no es cierto? Empiezo a ver que esa pintura está craquelada, acá está el paso del tiempo, pero también el uso de una técnica en particular. Fíjense la diferencia, a ver si se puede ver, entre este blanco que tiene como, pareciera como si fuera, ¿no?, la textura de la plasticola, y esto. Es distinto. Es un material distinto. Quiero decir, no necesito ponerlo, por supuesto que si lo pongo debajo de un microscopio voy a analizar otras cosas, pero lo que quiero decir es que uno puede observar cosas, ¿no?, a partir de afinar su mirada hacia el detalle, ¿no?, hacia aquello que pareciera marginal. Podría hablarnos de qué le pasó, su fortuna, su historia. Voy a mostrarles otra cosa, porque una pintura no es solamente lo que representa. Esta es la parte de atrás de esa pintura, el reverso de esa pintura, la tela, ¿sí? Y es una tela que, como se darán cuenta, no es una tela como las que se venden en el 11. No es una tela industrial. Eso ya no se está ubicando en el tiempo. Acá hay un trabajo, ¿no?, con la fibra, que puede ser seguramente de cáñamo o de algodón. Fíjense los nudos. Esto está hablando, esto a mí ya me ubica en el tiempo. Así que una de las primeras cosas que uno hace, esto es muy de los restauradores también, ¿no?, de un conocimiento que los restauradores tienen, es mirar qué comparación hay entre esta fibra y esta que está acá. Es claramente una tela no industrial. Podría mostrarles como otro ejemplo de otra materialidad que no es tela y óleo, que es una pintura, es una chapa de una aleación, probablemente de cobre con zinc. Son estas imágenes que tanto se podían usar para hacer grabados, ¿sí?, como la plancha de un grabado, que fue tan importante para la producción americana, o a veces se pintaban, o a veces se usaba primero para grabado y después se pintaba, ¿no? En este caso, esta es una imagen pequeña, con lo cual esto tiene que ver con con lo doméstico, con lo íntimo, con llevarlo con uno, tiene que ver con la devoción. No tiene un tamaño enorme, tiene un tamaño chiquitito. Eso también es algo importante en la dimensión material. Y si yo me acerco un poquito, ustedes ven a varios personajes, acá está la Virgen, y esto es la adoración de los magos, ¿sí? Ahora, yo me podría preguntar, ¿es que esto tuvo en algún momento pintura? Porque estas imágenes han pasado por tantas manos que muchas veces se han decolorado, pero eso no quiere decir que uno no pueda intentar encontrar ese rastro, ese detalle, aquello que ya les digo, es imperceptible, ¿no? Y por último, les voy a mostrar esto un poquito más cerca, ¿no? Este juego que yo decía desde el principio, que va de lo macro a lo micro, ¿no? Fíjense, a ver acá se ve. Ahí se ve un tratamiento que probablemente se haya usado para hacer un grabado, y uno podría decir, tuvo color? ¿Y ustedes qué dirían? Y mirá, Gabriela, acá, fíjense, hay un color verdoso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto es un resto que queda de pintura? ¿O es el deterioro del material? Esto es de cobre, con lo cual ha pasado mucho tiempo expuesto a vapores, ¿no?, ácidos del ambiente. Y eso genera en el cobre, como muchos de ustedes saben, cuando pasan por
y ven una escultura, una estatua, ¿no? Monumento, hecho en bronce en la ciudad, que se pone verde. Eso es porque produjo cardenillo, un pigmento que se usó mucho en el arte colonial, para pintar con el color verde. Pero en este caso, así a grosso modo, yo no hice un análisis de esto químico, pero estoy casi convencida, casi, de que tiene más que ver con el deterioro de la plancha de cobre que con la posibilidad de que estuviera pintado. Fíjense cómo un detalle mínimo, ¿no?, nos ayuda. Bueno, voy a salir de aquí. Pablo, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? Que sigas avanzando, quiero escuchar más. Bueno, entonces, lo otro que además yo quiero poner en discusión hoy, y quiero compartirles, es la relación entre esta dimensión material y las prácticas culturales, porque es verdad lo que dice Pablo, yo tengo un diálogo muy fecundo con las ciencias, particularmente las ciencias químicas y las ciencias físicas. Nosotros en el Centro Materia trabajamos en equipo, ¿sí? Particularmente hace más de 20 años, 25 años, que dirijo este equipo multidisciplinar junto con la doctora Marta Mayer, doctora en química, que ella tiene también su equipo. En la UBA hemos hecho como una sociedad juntas, hemos armado este laboratorio que tenemos en el Centro Materia, pero también en diálogo y en convenio con la UBA, con los laboratorios de la UBA. A ver, entonces, si bien esto es así, y el diálogo entre las disciplinas, no solamente esas, también puede haber otras, como la biología, en algunos casos, porque muchos materiales son orgánicos, y a veces han requerido del estudio o de la ayuda de un biólogo. Tenemos temas, por ejemplo, vinculados a los hongos muchas veces también. Bueno, ese diálogo implica complementariedad, no que cada uno vaya, ¿no?, y le dé clases al otro. Pero también, no solamente eso, sino también entrar en diálogo con todas las personas que conviven con estas imágenes. Ustedes saben que muchas de ellas son imágenes que están no solamente en museos o en colecciones privadas o públicas, sino también que están en iglesias, en conventos de clausura, en pequeñas capillas. Saben que mucho del arte colonial que está en Argentina está en centros como el noroeste, Córdoba, las Misiones, lo que sería todo el arte de las Misiones en el litoral, y Buenos Aires, ¿no? Serían como 4 centros que irradian. Bueno, y en el caso de las pinturas del norte y de las pinturas, las esculturas, no solamente las pinturas, es muy importante el diálogo, ¿no?, con esta gente, con las comunidades que las cuidan, que las tienen como propias. Muchas tienen mucho para contarnos, datos que a veces no tenemos directamente, por más que lo pasemos por cualquier estudio químico o por las bibliotecas. Hay cosas que se necesitan dialogar con la gente. Bueno, para que ustedes puedan entender alguna de lo que les voy a mostrar, primero les tengo que explicar qué es esto. Esto es una estratigrafía. Esto es una pequeñísima parte, ¿no?, de una pintura, de una capa pictórica. De una pintura, decía, la muestra es de menos de 1 milímetro cúbico, que se lleva al laboratorio, se lo incluye en una resina, ese pedacito, vamos a llamarlo así, es menos de la cabeza de un alfiler lo que se ve, se lo incluye en una resina acrílica, se lo pule, porque hay que llegar a ver cada una de las capas, por eso esto está pulido. Lo que ustedes están viendo
está incluido en una resina y pulido. Y lo que ven son las diferentes capas que pintó el artista hasta llegar a lo que uno ve. Imaginen que esto que está acá es la superficie de un cuadro, de la capa pictórica de un cuadro. Todo esto para abajo ustedes no lo ven, pero gracias a todo esto se ve de una determinada manera la superficie. Espero que se pueda entender. Es decir, es el mismo tipo de estrategia que se hace para hacer cortes histológicos en biología, ¿no? Es la misma estratigrafía, el mismo taco, seguramente, el mismo micrótomo. Exacto, sí, sí. De hecho, también uno lo podría llevar a algo macro y pensar en la arqueología, en las diferentes capas arqueológicas, ¿no? Yo hablo mucho de la arqueología del hacer, de una antropología de la materia, y digo antropología porque acá están involucradas, como ven ahí, prácticas humanas del pasado, qué conocimientos, expertise, el dominio de la técnica, lecturas, además de identificar las técnicas y materiales, que eso, sin lugar a dudas, es el lugar, ¿no?, que ofrece la ciencia, las ciencias naturales, pero para todo lo otro, y para identificar a veces también materiales, hay que poner en clave cultural esto. Tiene que encontrarse con, en este caso, la historia del arte, ¿no? Y esto lo traigo para mostrar que, insisto con esto, de que si bien es muy importante el estudio en el laboratorio, trabajar con la materialidad no solo es eso. Si uno mira este escudo ceremonial, que es un escudo muy importante que tenemos en una colección argentina, es un escudo que está hecho, ¿no?, de un momento, ¿no?, precolombino, es decir, que no hay registro escrito de esto, de para qué servía exactamente, pero sabemos que está hecho con malaquita, con turquesas, que se extraían de diferentes minas, pero también esto rojo que ven está hecho de spondylus, que son este molusco, que tenían una carga ceremonial, tanto uno como otro. Es decir, que esta materialidad no es una materialidad simplemente por lo bello, ¿sí? Lo mismo podría decir de esto, que es otro objeto que hemos trabajado. Esto no es colonial, esto es del siglo XIII, que es un objeto que forma parte de una colección que tenemos en el Centro Materia, pero que estuvimos trabajando mucho, primero para saber cuál era la aleación, ¿no?, qué metales, sus usos, pero además, ¿cuál es la tradición, ¿no?, que está exhibiendo? Y ¿por qué llegó así, ¿no?, hasta nosotros? Es decir, ¿qué le pasó a este cáliz y a estas vinajeras? Ahí le hicimos estudios acá, a diferencia del otro que les mostré, que es una extracción que se hace, acá no se puede extraer sin dañar la obra un pedazo, ¿sí?, a pesar de que está dañada de por sí por el tiempo. Entonces, lo que se aplican son métodos no invasivos, no destructivos, como en este caso una pistola, ¿no?, la espectroscopía de fluorescencia de rayos X. Esto lo tenemos en el centro, afortunadamente, y nos permite saber la composición química elemental de un objeto. Es decir, menos orgánico, todo. Entonces pudimos saber cuál es la aleación. Y a partir de ahí, ¿no?, empezamos a ver, esto es lo que devuelve un aparato así, pero de la mano de eso había que entender qué uso tenían estos cálices, cruzarlo con marfiles de la época, ahí se ve el detalle, porque además tiene que ver con la historia, es un tipo de cáliz que se vincula con el obispo de Canterbury, entonces hay grabados que nos ayudan a entender, hay textos de mineralogía, de alquimia, como el de Teófilo,
o el de Banuccio Biringuccio, que es un texto de metales, ¿no?, del siglo XVI. Todo esto nos ayuda a entender de qué se trata, por qué ese cáliz no es de oro, por ejemplo, y tiene esa aleación particular. Bueno, y llegamos a la conclusión de que tiene esa aleación porque servía, no tenía usos litúrgicos, sino que servía para ser enterrado junto con los obispos. Era cuanto más simple, cuanto más sencilla fuera la materia, tenía que ver con esta manera de ingresar en el mundo de los muertos de la mejor forma, ¿no? Otro ejemplo es esta es la Virgen del Milagro de Salta. Tal vez alguien estuvo alguna vez en Salta y vio en la catedral a Nuestra Señora del Milagro de Salta, una imagen del siglo XVII. Y como ven, esa imagen está llena de objetos que la gente, que los devotos le dan, ¿sí? Como por ejemplo las joyas, los, ¿cómo se llama?, los anillos. Ahora bien, si uno mira esta es la mano de la Virgen. Si uno mira la mano, no es necesario hacerle un estudio químico para darse cuenta que están deterioradas las manos. Esta es la marca de la devoción, ¿sí? Esta es la marca de los siglos que la Virgen lleva estas joyas donadas por gente devota, gente más pudiente o no. Hay un montón de cosas que uno podría ver en una imagen, ¿sí? O esto que ustedes ven es un Santiago Matamoros, o Santiago Mataindios, como se lo llamó en América. Es una de las devociones más importantes en Andes, ¿sí? Porque se lo vinculó a un dios local, que es el dios del trueno, Illapa, un dios andino. Pero fíjense cómo la gente, los lugareños, los devotos, cuidan a esta imagen. Esta imagen está viva y su materia está viva, y se recicla todo el tiempo. Está vestido de militar. La primera vez que yo lo vi, recuerdo muy bien, tenía unos Ray-Ban en vez de estos anteojos Onda Lennon. La segunda vez vi que los Ray-Ban estaban acá. Es decir, hubo un cambio, hubo una renovación de la imagen, ¿sí? Y toda esta materialidad que va cambiando, le otorga una nueva significación también. No tiene la misma significación de cuando se hizo esta imagen, ¿sí? Esta imagen es una imagen del 18. Bueno, explicado esto, quisiera mostrarles un ejemplo de cómo se cruzan estas historias, ¿no? Y estos datos, y la química, la historia, y la literatura. Y ustedes dirán, ¿y estas imágenes qué tienen que ver una con otra? ¿No? Algo ya anticipé, alguien mostrando la paleta del pintor. Ahora estos dos, vaya uno a saber, ¿no? ¿Qué tendrán que ver con la imagen estratigráfica que tenemos atrás? Acá ven otras estratigrafías y otras imágenes coloniales, así que ya nos ubican un poquito en el lugar. Acá también. Ahora lo que seguramente los tiene intrigados es qué hace este nene con la nariz, con el dedo en la nariz, ¿no es cierto? Bueno, veamos. Esto es yo parto de acá. Les anticipo que no hice los estudios químicos todavía de esto. Apenas lo pusimos lo incluimos en la resina, y Aramos dijo el mosquito, yo no lo incluí, lo incluyó Milagros Córdoba, la técnica que trabaja en el centro. Pero bueno, yo veo cosas acá, veo cristales, veo colores, veo una mezcla de cosas, ¿no? Y uno se pregunta, bueno,
proviene de un cuadro que atribuido a Melchor Pérez Holguín. Melchor Pérez Holguín es uno de los pintores del principio del XVIII más importantes del virreinato, particularmente del área de Potosí. Él vivió en Potosí mucho tiempo. Esta muestra pertenece a un pedacito de acá, de la Carnación del Niño. Fíjense cómo para llegar a hacer esto, hay todo esto, ¿no? ¿Qué materiales usó? Estas son algunas de las preguntas que yo me hago. ¿De dónde los sacó? ¿No? ¿Los compraba? ¿Los iba a buscar a la montaña? ¿Cómo los mezcló? ¿Qué técnicas usó? ¿Estudió con alguien? ¿Quién puede ser esa persona? ¿Qué leyó? Esto, obviamente, si yo no supiera, pongo entre paréntesis que yo sé que está atribuido a Pérez Holguín. Pero si yo no lo supiera, y aún así, porque uno puede poner en duda si está bien atribuido o no, yo le preguntaría todo esto. ¿Qué leía esta persona? ¿Es que yo puedo saber qué leía a partir de analizar la técnica que usó? ¿Por qué usó tales o cuales materiales? ¿Y para qué? Y por último, ¿qué relación existe entre lo que veo y la imagen final a la que le da cuerpo, ¿no? Que sería esta? ¿Qué relación hay entre esto que veo acá y esto? ¿No? Bueno, lo primero que tengo para decir es que yo he trabajado mucho la figura de Holguín y conozco muchas estratigrafías de Holguín. He hecho mucho estudio material, con lo cual, en principio, hay una manera de poder comparar materias, ¿no? Comparar estratigrafías. Y lo primero que sé es que Pérez Holguín era una persona que sabía muy bien usar ciertos materiales, como por ejemplo lo que ustedes están viendo acá. Y esto también para desmontar esta cosa de la pintura andina colonial, mucha de la cual era hecha por grandes maestros indígenas, grandes maestros. Existía esta idea de la materialidad es totalmente autóctona, ¿no? Bueno, no, mentira, eso no es así. Es una combinación de tradiciones, que a mí me parece mucho más interesante, porque habla de cómo alguien se apropia de una tradición que no es la propia y la molda y le da forma. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque lo que ustedes están viendo acá, estos cristales azules que aparecen acá, miren, en esta montaña, esto porque me acuerdo, esto fue hace muchos años, pero este es un cuadro que está en el Museo Fernández Blanco, que sabemos que es de Pérez Holguín, y de esta zona de las montañas, de la perspectiva que los historiadores del arte llamamos aérea, medio azul, salió esta estratigrafía. Y estos cristales que ustedes ven acá son cristales de esmalte. Quiere decir un pigmento que provenía directamente desde Sajonia, en Alemania, en lo que es actual Alemania, hasta, en este caso, Potosí. No hay tecnología en América en ese momento para hacer estas cuentas de vidrio azules, y sabemos que provenía de ahí porque quien tenía el monopolio del cobalto, que es el que le da el color azul a este vidrio, era del príncipe elector de Sajonia. Así que, ya fuera procesado en Alemania o en Venecia, por ejemplo, luego pasaba a España, y de España, vía el mar, llegó a esta ruta y probablemente a Potosí. Así que yo tengo, por ejemplo, que si esto fuera de Pérez Holguín, lo puedo comparar con esto. Pero algo más, lo puedo comparar con quien nosotros, fíjense cómo el estudio de la materialidad en su momento nos llevó a vincular a Pérez Holguín con otro pintor que está activo para fines del 17 en la Puna jujeña. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, visto, hablar de los ángeles arcabuceros que están en el norte. Bueno, una de las series
la que está en Casa Bindo, porque hay otra que está en Uquía, pero la que está en Casa Bindo se ha atribuido a este pintor que yo les estoy mostrando acá, y que se suponía que había tenido vínculos que había estudiado en el taller de Pérez Holguín. Lo llamativo es el uso de la misma mezcla, muy similar, entre lo que hace Holguín y lo que hace Mateo Pizarro, que así se llama, ¿no? Por el otro lado, sabemos que Holguín era una persona muy reconocida en su época. Esto es raro, porque en general hay mucha obra anónima, pero Holguín tuvo un reconocimiento, tanto, ¿no? Se lo conocía, por ejemplo, puse acá las manos porque desde el punto de vista estilístico uno puede ver de qué forma se identifica la marca de Holguín en la manera de hacer las venas, en la manera de hacer las manos. Pero además se ha encontrado un contrato donde Pérez Holguín, un contrato para que le enseñe a un chico, ¿no? Como maestro. Y Pérez Holguín, además de pedir dinero, los pigmentos, los materiales y una serie de cuestiones, le pide a quien va a pagar esta enseñanza que le dé una capa y un sombrero. Algo raro, ¿no? Y esto tiene que ver con su lugar en el campo. En el campo. Esto es un término que usamos mucho para el siglo XIX-XX, pero a lo que voy es que se nota que es alguien que era valorado y se sentía a sí mismo como formando parte de esta discusión que, con lo que empecé la charla, de el ingreso de las artes plásticas, las artes de la pintura, a las artes liberales, ¿sí? Esto posicionaba al artista de una forma distinta, y siempre se había dicho que en general esto no había tenido lugar en América. Bueno, este señor, que además de pedir la capa y el sombrero, se autorretrataba en un montón de cuadros. El que ustedes están viendo acá es uno de los autorretratos más interesantes que él ha hecho, que está, él se ubica en un juicio final, lleno de monstruos y del infierno, la gloria, parecido al que tiene Pablo detrás de su pantalla. Pero Pérez Holguín hace otra cosa. Pérez Holguín no se pone así nomás, se pone con una pose muy particular que tiene que ver con la idea de inspiración, no voy a adentrarme en esto, pero es más, se pone con su brazo sobre un libro, y acá vuelvo al tema del detalle, ¿no? De aquello que parece que no sea importante, porque este cuadro es sobre el juicio final, no es sobre él. Sin embargo, acá hay una clave que hay que buscarla. Y una de las claves es ese libro que se llama Destierro de Ignorancias, y acá aparece el nene, que cuando yo lo fui a buscar me encontré con un libro que hablaba de las formas de civilidad para un gentilhombre. Si alguien quería ser noble, tenía que llevar adelante una serie de preceptos, entre ellos aprender a manejarse civilmente, como por ejemplo, no escupir, no hacer fideos con la cera de las orejas, no meterse los dedos en la nariz y hacer pelotitas y tirárselas a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, de la mano de esas recetas o de esos preceptos, había una que tenía que ver con que una persona no fuera como una falsa modestia, y da el ejemplo particularmente de un gran pintor conocido como fue el Giotto. Y es a partir de ese dato mínimo, que me tomó tener que leerme todo el libro entero, bastante largo, para encontrar por qué él había puesto eso, ¿sí? Y darme cuenta que a él se le estaban jugando otras cosas, y que tenían que ver con también el lugar de la pintura dentro de las artes liberales. Es decir, miren cómo
yo podría analizar esto que se ve atrás, perdón, para analizarlo no es solamente, que es muy importante, el estudio químico. El estudio químico nos va a dar unos datos increíbles como lo que les voy a mostrar ahora. Pero si no tenemos la manera de conjugarlo con las prácticas culturales, bueno, lo que tenemos son datos fríos, que hay que saberlos interpretar, como todo, ¿no? Esto sería un ejemplo. Por supuesto, no les cuento el final de la historia, porque ahora yo tendría que, sobre la base de todo esto, ver si esto coincide con este cuadro. Si quien pintó e hizo todo lo que yo les cuento es el mismo que hizo esto. Bueno, eso lo dejo para otro momento. Bien. Si te parece, Pablo, explico ahora, no sé, ¿querés hacerme alguna pregunta o alguien que tenga alguna duda? Son las 8, Sí, así que calculé que tenemos unos 20 minutos más bueno, y después hacemos 10 minutos de preguntas, dale. porque me gusta que vos vayas articulando los pensamientos, está bien así. Ahora ahora que ya entendieron seguramente, o que por lo menos acerqué un tema más metodológico, van a poder comprender esto. Esta es Nuestra Señora de Copacabana. Es una imagen a la cual nuestro equipo le ha dedicado muchísimo tiempo, años y años y años, trabajando diferentes aspectos de esa materia, que como puse ahí, es una materia sagrada. No olviden que todas estas imágenes, que tienen una carga de sacralidad para la gente, ¿sí? Su materialidad es también así. Por algo la gente las toca, o las fuentes dicen que se rayaban imágenes y se ingerían, o cuando estamos haciendo algún trabajo de restauración, hay gente que pide los algodones, es decir, esto tiene que ver y hay que prestar atención. Bueno, es una imagen del siglo XVI que tiene una particularidad. Fue hecha por un nativo, por Francisco Tito Yupanqui, y no solamente conocemos varios datos sobre él, sino que hay una fuente que relata cómo fue hecha la imagen. Esto es único en toda América. Que sepamos la parte, que un relato cuente cómo fue. Ahora, el desafío nuestro fue, vamos a poner en diálogo lo que dice la fuente, que, como sabemos, una fuente escrita también puede ser puesta en cuestión, en crisis. Vamos a verlo si condice lo que dice la fuente con lo que encontramos materialmente. Bueno, acá la ven, ¿no? Acá la ven vestida y acá la ven sin vestir, ¿sí? Algo que, bueno, eso sí que no es fácil de ver, generalmente está siempre acá, en su camarín, acá se abre y la gente la ve del otro lado. Fue, como les decía, mereció muchos textos en los cuales se habla de ella y se la vincula también con la idolatría, porque es donde está Copacabana, fue un centro, un lugar identificado por los evangelizadores como idolátrico. Para hacerlo breve, la Virgen de Copacabana tiene en su interior una serie de pigmentos, como la azurita, como el oropimente, que provienen no solamente de una topografía sacralizada, esto es el lago Titicaca, donde hay una relación entre imagen, materia y naturaleza. Los incas daban a muchos fenómenos naturales ese lugar, pero además a las montañas, a las minas, a los minerales, a los metales, a tal punto que hay datos de que
muchos de estos pigmentos, particularmente, como polvos, se besaban y se soplaban al arco iris. Acá aparecen, ¿no? Estos montañas, esto es en Parinacota, en Chile, o muy cerca de Copacabana, el volcán el cerro del dragón dormido, o Quilima. Es toda una zona muy cargada de sacralidad. Bueno, no solamente encontramos estos pigmentos, sino que hace relativamente unos años, descubrimos que además tenía un pigmento que no había sido nunca identificado para el arte colonial andino, que es la atacamita, y que como su nombre lo indica, no era en el caso de los otros podrían haber venido de Europa, ¿sí? Pero este no, este es local. No sé si ustedes llegan a ver, pero este es un pedazo, también un pedacito mínimo, esto no está incluido, este es el propio pedacito, por llamarlo de alguna manera, tomado del velo de la Virgen, y esto nos indica dos cosas. Una, la presencia de diferentes materiales que gracias a la química hemos podido identificar, a la química y a la física, con Eugenia Tomasini, que es otra de las químicas que trabaja junto con Marta, sino también una técnica que es europea. Y como la fuente decía que el indio, que era torpe, bruto, que no entendía nada, había ido a estudiar con un pintor para aprender, lo que nosotros encontramos acá es que aprendió bastante bien, porque esto es una técnica de policromía a la española, con yeso. Acá imagínense que está la madera, después se le pone el yeso, sobre eso se le pone el bol, sobre el bol se le pone el oro, sobre el oro la cerucita, y sobre la cerucita un pigmento, que en este caso es la atacamita, para lograr este efecto, que es un efecto dorado verdoso. ¿Sí? Ahí lo ven, se llama esgrafiado. Para lo cual también tuvimos que buscar en textos de la época, es decir, un cruce de varias cosas. Otra de las cosas importantes que encontramos es la presencia de cochinilla, que es este rojo producto de un insecto, también de origen americano, y algo que hasta ahora nunca se había encontrado para ninguna obra en territorio americano, no solamente andino, y es la presencia de lapislázuli, como un baño muy fino acá, en una parte azul de acá. Bueno, no importa, esto no es importante, solamente mencionar todo lo que se hizo, ¿no? Y a su vez, acá ven a los lugareños, lo cruzamos con un desafío que teníamos, que era que en algún momento del relato dicen que este pintor trabajó, como les decía, con otro que aprendió, y en un retablo. Y este retablo es el que supuestamente está en una localidad de Bolivia. Así que lo que hicimos fue decir, bueno, si esto fue así, ¿es que vamos a encontrar la misma técnica? ¿Es que vamos a encontrar los mismos materiales? Porque si el indio Yupanqui durante la mañana pintaba el retablo y por la noche pintaba a la Virgen, capaz que encontramos lo mismo, ¿o no? Lo que encontramos es exactamente lo mismo, la misma técnica y la misma atacamita, ¿sí? Junto con otros datos que podría hablar, de cómo está hecha la imagen, es un cruce de tradiciones. Este es el ejemplo claro de un cruce de tradiciones, entre el uso del maguey, que es un material local, ¿no?, con pigmentos foráneos, y hasta incluso papeles reciclados del siglo XVI, como formando parte de su túnica. Para hacer la túnica, ustedes ven acá tela, es tela encolada, y esto es algo que es muy nuevo, todavía lo estamos sacando a publicar ahora en el libro de materia americana que mencionó Pablo. No sé si llegan a ver, pero acá algo se puede leer, y es una caligrafía del siglo XVI. ¿Se entiende? Esto de, es lo químico,
pero es lo químico puesto en clave, ¿no? Histórica. Y de la mano de haber encontrado, ¿cuánto me queda, Pablo? Tenés 15 minutos, Bueno, estamos bien. perfecto, sí, ya estoy cerrando. De la mano de haber encontrado la Atacamita, fuimos después en otros proyectos encontrando otros minerales que, como ven, son muy parecidos, todos de la zona andina, pero no en la Copacabana. Esto habla de una tradición que se va prolongando en el tiempo. Y yo les quiero mostrar muy brevemente, a ver si lo puedo lograr, el video. Bien, vamos a ver este. Vamos a ver si lo podemos hacer correr. De la presencia de estos minerales en otro tipo de materialidades, ¿no? Esperen un poco. Lo voy a adelantar un poco. Esto está en Bolivia, en una localidad que se llama Copacabana de Andamarca. Forma parte de un proyecto que tenemos, que participamos con Marta y gente de nuestro equipo también, liderado por Chile. Aunque en este caso estos estudios los habíamos hecho antes nosotros, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, este es un proyecto en conjunto. ¿Ven que es todo pintura mural del siglo XVIII? Acá van a ver una cosa muy interesante. Muchos de ellos tienen juicios finales o, en este caso, la cara del Leviatán, que engulle a las almas, ¿no? Con el demonio. Y ese color verde utilizado ahí es precisamente alguno de estos materiales que les decía, es decir, que es algo que está muy presente en toda esta zona, ¿sí? Bueno. Ahora, Gabriela, Sí. esta tacamita que están usando ellos, te pregunto como para resaltar, ¿es una cuestión, digamos, de contingencia, de que el verde lo encuentran ahí? ¿O es un verde atacamita porque tiene, aparte de ser la materia de la Tierra, tiene una connotación simbólica diferente? Mirá, no ¿O es una pregunta existe. que excede el campo A de mí no acción? me gusta en general pasar los límites de la interpretación. Sí me Okay. gusta encontrar indicios. Hay un indicio en una fuente, primero hay que decir una cosa, todo lo que tenemos son fuentes escritas no por los nativos en general, sino por los que provienen de la tradición europea. Entonces, los visitadores, los extirpadores de idolatría son todos provenientes de una tradición que no es la local. Pero de todas formas, hay una fuente que habla de cómo ellos en esta ceremonia de besar los pigmentos, el visitador dice claramente cómo se llaman. Y uno de los nombres que da es Lhasa. Lhasa es una voz quechua que luego rastreé mucho en mineralogía y llegué a encontrar que precisamente es la atacamita. Es lo que después se entendió como atacamita, pues no tenía nombre hasta el siglo XVIII. Entonces, si lo pusieron con una particular intención, eso yo no lo puedo saber. Sí sé que ese material tenía una tradición y que esa tradición formaba parte de esa memoria colectiva. Luego, ¿no? Quiero decir, hasta ahí llega lo que yo puedo decir, que encontré rastros de esto.
Y te pregunto, Sí. desde un lugar de ignorancia, desde el lado, digamos, de los colonos, ¿no había como una especie de santa inquisición en las bellas artes o los materiales a utilizar en los objetos devocionales a construir? ¿O no? Eh, ¿Se entiende la pregunta? sí, 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 claro que te entiendo. Ya, Mirá, ya que la no, construcción del objeto hacia el cuerpo del objeto, ¿no? claro. Eh, a ver, yo creo que en el caso, que esa fue un poco una de las hipótesis de mi tesis, es que en el caso del uso de los materiales, como la tradición europea aristotélica hace una diferencia entre sustancia y accidente, donde el accidente no es lo más importante. ¿Sí? Y como ejemplo, Aristóteles va a poner al color como un accidente de la sustancia, ¿no? Entonces, pensando en esa tradición y poniéndola en relación con lo que yo fui encontrando, y esto es que para las comunidades andinas e incaicas particularmente, el color estructuraba la vida andina. El color no era un accidente. Y estos materiales mucho menos, porque no es que es algo solo cromático. En sí mismo es la presencia de lo sagrado. Esto lleva a otro concepto que es el concepto de huaca. La huaca es el espacio de lo sagrado. Y estos materiales, para para ciertas fuentes son huaca. Ellos realmente yo creo que los evangelizadores no llegaron a identificar esto de una forma esto que es tan sutil. De todas maneras, hay algunas fuentes que dicen, ojo con esto, ojo con estos pigmentos, porque tienen una cuota de sacralidad. Y lo que hace una de las fuentes es transformar los pigmentos de la Virgen de Copacabana, lo dice claramente, en pigmentos divinos, en pigmentos de la mano de Dios, ¿no? Esta es otra historia. Te pregunto eso porque justamente ahí hay un diálogo inteligente, ¿sí? De hibridación cultural, donde tal vez claro, la apropiación de imágenes cristianas por los americanos no es un acto simple de sumisión y conquista, sino es una intelección, ¿sí? Y una incorporación a su propia cultura, camuflada de una cristiandad. Estoy siendo muy extremo y poniendo las cosas muy en contraste, ¿no? sí, Pero, sí, sí, sí. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿No? exacto. También vos pensás, porque siempre que se habla de los indígenas o el indígena, yo trato de no hablar nunca en esos términos, Uh-huh. eh, siempre la pregunta es, ¿cuál indígena? ¿No? Cuando hablo con mis alumnos le digo, ¿cuál indígena? El que mandaba, el que detentaba un poder que tenía antes y tuvo que hacer negociaciones para seguir manteniéndolo, el que fomentó, el que financiaba como mecenas. Estas imágenes que ustedes vieron, muchas de ellas están hechas con dinero proveniente de algunas comunidades, ¿no? De caciques. Esto no quiere decir, no es nada malo, es vivir en una sociedad. Ese indígena o el que siempre había vivido sojuzgado, antes con los incas y después con la mita o el yanaconazgo, ¿no? En una encomienda. Digo, cada ejemplo, cada caso es particular, ¿no es cierto? Si querés termino, pasamos como a otra esfera que Dale. tiene que ver, ¿sí? Con qué le pasa a la materia, ¿no? La fortuna en el sentido no de valor, sino, ¿no? De un devenir, cuando se deteriora, cuando se fragmenta y en qué relación tiene con la memoria. Son cosas que en los últimos tiempos, más allá de los estudios que hacemos,
interdisciplinarios me han interesado particularmente, ¿no? ¿Qué pasa cuando una imagen es fíjense acá, ¿no? Tachada? Esto tiene que ver con otras dimensiones de la materia, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Esta imagen de una confesión totalmente rayada, esto es en Chile, o... Pero este tachado, esta rayadura es contemporánea, ¿no? O es... no sabemos tampoco. No sabemos. Okay. Eso es parte del trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Rastrear Okay. qué pasó. Fíjate que acá alguien borró la cara de este funcionario. Esto es un funcionario. Y este es un cacique, está representando uno de los caciques que seguramente intercedió para la pintura de esta iglesia. ¿Sí? O daños que no tienen que ver con la intención, pero que, por ejemplo, esta imagen es una imagen que está tapada actualmente por un retablo. Este es el retablo original pintado probablemente en el siglo XVII. Esto lo pudimos ver porque nos subimos arriba de todo y entre la pared y el retablo que hoy tiene, encontramos esto. O qué le pasó a este, yo lo llamo cuerpos, ¿no? También. Este cuerpo que es una tela que tenemos hoy en el centro, que está fragmentada, que está transformada, y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Y bueno, si uno se pone a mirar con mucho detalle, encuentra que es una adoración de los magos, ¿no? De los reyes magos. Y ahí se ve la Virgen, el niño, y esto formó parte de una serie de la vida de la Virgen, porque yo sé que en esa época se hacían series, por eso está fragmentado, porque es una parte de una serie de cuadros. O esto, que es lo que vos mencionabas sobre San Ignacio, ¿no? Esto es otra cosa, es la materia como documento de prácticas políticas y otro tipo de prácticas. Esto fue encontrado hace unos años, cuando trabajábamos con un grupo de restauradoras en la iglesia de San Ignacio, hundido en un banco de altar, y terminó siendo esto que ustedes ven acá. Ahora está restaurado. No voy a contar toda la historia, pero hay una imagen en el Museo Fernández Blanco, y otras que tiene, que se vinculan directamente con esta imagen, y si pueden ver, esta imagen está quemada. Esta imagen, junto con esta que también está quemada, es algunas de las imágenes que fueron quemadas en la noche de los incendios del 55 en Buenos Aires, en las iglesias, en San Ignacio, Santo Domingo, y que Héctor Esquenone rescata, y como era el director de Fernández Blanco, por eso es que estaban en parte ahí. No voy a hablar mucho, pero para explicar que un dato así tiene otras connotaciones, no solamente devocionales, por llamarlo de alguna manera. Te quiero leer una pregunta que están haciendo acá, que va, Sí. me parece, en relación a esta quemadura, digamos, en el 56. Susana Di Pietro dice, me interesa saber, desde este enfoque y campo de conocimiento, ¿qué política de conservación se propone? ¿Cómo pensar la futura desaparición o deterioro irreversible de esas obras? En fin, ¿qué se propone? Y yo te sumo a esta pregunta, digamos, ya que la obra es viva, ¿sí? Y la actualidad le va haciendo sus propias inscripciones, ¿qué rol debería jugar el conservador, ¿sí? Sobre esa, digamos, sobre esa fisiología viva de la obra que puede ser prendida a fuego hoy por un problema político? Mirá, esto está muy acertada las preguntas. Esto fue un caso muy especial que nos sirvió a quienes formamos parte de este proyecto para discutir un montón de cosas, entre ellas qué decisiones tomar en cuanto a la intervención de esta imagen, de esto que era esto, y que casi estaba para tirar a la basura. No solo pudimos recuperarlo, entender qué era, quién era San Luis Gonzaga, por qué estaba donde estaba, qué le había pasado a esta imagen. No quiero adentrarme en detalles respecto de esto. Hay una parte de ese cuadro que está en el Museo Fernández Blanco.
Pero llegado el momento de ver, de que habíamos identificado la cantidad de cosas que le pasa a esta imagen, que hoy ya no tiene la misma entidad que tenía antes, decidimos una cosa que a mí me parece que es lo más importante: discutir primero con las conservadoras y los historiadores del arte todo lo que hubiera que para discutir. Y llegado el momento, tomar la decisión de un tipo de intervención que no fuera solamente la decisión de los restauradores. Entonces, entre todos, decidimos preguntarnos qué era esto que teníamos acá. ¿Eran fragmentos? ¿Es una obra de arte? ¿Es una obra devocional? ¿O es un testimonio, un documento del pasado? Son las tres cosas, pero decididamente de las tres, la que más sobresale en esta es el ser documento de un montón de, ¿no?, testimonio del pasado. Por lo tanto, se tomó la decisión de aplicarle una técnica específica que sea reversible. Que el día de mañana alguien quiere investigar ese documento como si fuera un archivo y la puede deshacer completamente y sacar esa tela y analizarla. ¿Se entiende? Es decir, este es un caso de cómo una intervención está íntimamente relacionada con la reflexión sobre qué es hoy esta imagen, qué fue y qué es, ¿no? Y esta es otra, para terminar, con esto termino, que es el caso de un objeto que había quedado francamente invisibilizado en un museo, que no estaba ni siquiera expuesto, porque además no tiene que ver con las cosas que generalmente expone el museo. Y lo que me encontré en el depósito es que mientras esta figurilla, estaba en pie, estas otras que ven acá estaba totalmente desmembrada y fragmentada. Bueno, lo que había pasado acá es que esta imagen fue destruida durante la bomba a la Embajada de Israel. Esto es del Fernández Blanco, donde se destruyeron muchos objetos. Pero esta en particular, para mí, se cargó de significación. Una obra que probablemente jamás hubiera tenido la posibilidad de formar parte de una exposición. Yo la llevé a una exposición que se llamó Las entrañas del arte, donde expuse los fragmentos de estos cuerpos, de estos dos jóvenes, ¿sí? Desmembrados, explicando, por supuesto, qué era. Y bueno, este fue un caso muy interesante de que la gente se paraba y le otorgaba una carga de significado que nunca habría tenido si no se hubiera roto, ¿no? Entonces la decisión, por lo menos para mí, no sé, supongo que el museo no la restauró, pero para mí sería un error restaurarla, ¿no? Porque tiene que ver con un testimonio de un momento, de algo que sucedió. Por eso te preguntaba cómo la pintura quemada, ¿no?, prendía fuego en la contemporaneidad, le imprimió un sesgo histórico y de huella de vida política muy fuerte, digamos, ¿no? Si nosotros a esto le hubiéramos tapado esto, sería un error. Para Claro. mí, esto es una decisión mía, para Exacto. mí sería un error. Para mí tiene que quedar, porque habla de la vida de esa imagen, ¿no? Sí. Bueno, sé tú. Tenías una imagen más para mostrar, por favor. Me gustaría que mostraras la imagen con la materia orgánica. Ah, sí. Bueno, este es otro caso también, donde el Fernández Blanco tiene un cuadro, que es de una mujer, es un retrato post-mortem, tomado de un modelo que es un daguerrotipo, que está acá, que también tiene el museo, ¿sí? Hasta ahí, del siglo XIX, nada llamativo. Ahora, lo que estaba en el depósito también era este cuadro. Entonces mi pregunta fue en su momento, ¿qué relación tenía esto con esto? Que me parecía como una imagen así como muy naif. Bueno, de naif no tiene mucho,
porque está hecho casi en su totalidad, todo lo negro que ven, son los cabellos de María Luisa Lacasa, ¿no? Que alguien modeló y usó esa materia orgánica ya muerta como herramienta para la memoria, ¿no? Es un fragmento del cuerpo de esa persona hecho memoria. Y me parece que es interesante, ¿no? Que, insisto, estas cosas no se muestran generalmente, pero nos ayudan a entender mucho O sea sobre, que en ese, esta imagen sobre tenemos este cuadro, nos ayuda a en entender. esta imagen tenemos 3 niveles de lectura de la persona, de la memoria. El daguerrotipo, la fotografía, el retrato, la mirada del otro, y después casi el relicario de la modelo, ¿no? Sí, Algo por el sí, estilo. sí. Bien. ¿Tenías otro ejemplo ahí Y para acá, mostrar, puede no, ser? este es la tapa es un Y anuncio parroquial. volviendo un poco a esa... Espera, volvé a la imagen anterior, por favor. ¿Acá? Al cuadro con la materia, con los cabellos de la retratada. No, a los cuadros de cabellos. ¿Qué pasa, digamos, desde el punto de vista de una historiadora del arte, de una restauradora y de una pensadora, ¿sí? De las imágenes como huella de una memoria, y de una memoria activa? Y volviendo a las producciones coloniales, inclusive a las producciones de arte contemporáneo, donde se trabaja con materia orgánica, y vos hablaste de los hongos, ¿sí? Que pueden aparecer en las obras hechas, que fueron hechas a partir de materia de la tierra, y que el americano las usaba no con una idea de eternidad, como es el arte europeo, ¿no? Como una idea de tal vez algo más vivo, como el arte africano, ¿no? Que se va restaurando, pero es siempre de barro, y le salen hongos, le salen cosas, y eso no es un problema para el africano ni para el americano. ¿Qué pasa entonces desde esta visión occidental que tenemos nosotros, como restauradores, como investigadores, historiadores del arte, con esas obras de arte que se van a llenar de hongos, y si las dejamos que tengan su propia vida, mañana se transforman en otra cosa, en un pedazo de musgo? ¿Qué postura hay ante eso? A ver, yo creo que aquellas obras que fueron hechas para que duren, para que permanezcan, que en general eran, salvo las obras efímeras del pasado, ¿no? De fiestas, por ejemplo, esta es otra cosa, pero salvo esas, o aquellas que están hechas para, por ejemplo, para las procesiones y que se pueden romper y volver a hacer, todas las otras se tiende a conservarlas, ¿no es cierto? Que si las ataca un hongo, bueno, no se esperaba que el hongo destruyera esa imagen, no es así. Ahora, hay imágenes que tienen, que están hechas de cierta materialidad orgánica, que va a tener su propia, ¿no? Su propia vida. Eso es imposible de poder frenar. Uno lo puede controlar, por supuesto, hay un montón de cosas. Yo no soy restauradora, así que yo trabajo con restauradores y he aprendido un poquito, pero yo no soy restauradora. Sí me parece que para que se tome la decisión que se tome en cualquier época, no tampoco tiene que ver con lo antiguo, ¿no? También con el presente. Si Exacto. una persona hizo una imagen, un objeto, para que alguien lo pise por arriba, no es lo mismo ir a conservar que ese objeto tiene pisadas y sacárselas, porque me parece que si la persona lo hizo para que la gente transite, ¿no? Por lo menos habría que preguntárselo. Claro. Eso es lo que yo creo. A eso iba un poco con respecto a lo que es el arte contemporáneo hoy, ¿no? Donde gran parte de los artistas trabajamos con materiales sin prestar mucha atención si ese material va a ser eterno, va a durar o no,
y después cuando esa obra empieza a circular en algunos ámbitos de circulación, se empieza a preguntar a los artistas, che, pero esto, ¿cuál es ese dura? ¿Se va a transformar en un musgo gigantesco? ¿Cuánto me va a durar a mí esta obra? Y son preguntas que el artista contemporáneo generalmente hoy no se hace, pero que forma parte constitutiva de la materia, ¿no? Muchos artistas trabajando con basura, recolectada en la calle, y que son adquiridas por los museos, y después están los conservadores que no saben qué hacer, cuál es el protocolo de seguridad ante esas obras. Y ahí te pregunto un poco, ¿cuál es el campo de acción sobre el arte contemporáneo? Es un problema totalmente distinto a lo que yo les he mostrado acá, a tal punto que nosotros en el centro inauguramos lo que yo llamo una materioteca del arte moderno y contemporáneo. Y si bien la idea es tener en algunos casos materiales para analizar, por ejemplo, plásticos, ¿no? Polímeros, pero no tendría sentido que si tengo una obra de Mondongo que utilizó un chorizo, yo tome la muestra de un chorizo y me quede en la materioteca, pues no tiene lógica. Ahora, me interesa lo que ese artista o esa artista tiene para decir sobre eso. Por eso es que la materioteca tiene, básicamente, está conformada por entrevistas a los artistas, ¿no? Las artistas, los artistas nos cuentan le hacemos una serie de preguntas en los que, por supuesto, está la pregunta obligada de, ¿te interesa que dure? ¿Te interesa el deterioro? ¿Te interesan las condiciones físico-químicas o no? Porque tal vez dicen, no, mira, la verdad que ni me interesa, pero yo debo decir que hasta ahora las que hemos hecho, las entrevistas, la mayoría me demuestran que sí les interesa, que hay una parte de esa materialidad que sí interesa conocer sus condiciones, ¿no? No sé si todos, pero muchos sí. Pasa que cuando Mondongo hace un cuadro con un chorizo, es importantísimo el chorizo en el cuadro, ¿no? Está usando... Claro, pero digo, si usás una galletita, o cuando usan galletitas, bueno, sí, podés hacer un estudio para ver el grado de lípidos que tiene, qué lípidos, ¿no? Qué proteínas, qué sé yo. Y entonces entender cómo se va a degradar. Claro, ahora, también puede pasar que diga, no me interesa ponerle otra galletita, qué sé yo. Claro, o tal vez podés indagar cuál es el origen de ese grupo de artistas socioeconómico hablando, si es una galletita X europea que compró en Europa o que compró en el supermercado de la esquina. Obvio. Y también puede servir a futuro, ¿no? Porque tal vez de acá en 100 años ese chorizo guardado y archivado va a hablar de un problema digamos, del argentino del 2000 y pico. Tal vez. Me parece, esto te lo digo como desde el campo, digamos, biológico, cada vez que hacemos un experimento, guardamos todo, analizamos como relevante un 10%, el otro 90% lo guardamos, no sabemos por qué, pero sabemos que en el futuro seguramente eso va a poder volverse interrogado y va a hablar de algo que no teníamos ni idea que podía ser. Sí, tenés razón, ¿no? Eso es algo que bueno, que todavía no hemos avanzado mucho en esa parte, pero le dimos más importancia a las entrevistas, pero sí, como vos decís, pero decididamente es una manera distinta de abordar la materia. Claro. Bien, no sé si alguien quiere hacer más preguntas. Ya estamos. Acá alguien dice, en el Museo Bicentenario también hay un retrato hecho a partir de pelos. Creo que son pelos de Avellaneda. Pelos de la barba guardados por la viuda. Pregunta acá Mariela Legui. No sé, pero puede ser, ¿por qué no? Claro. El otro día un integrante del equipo nuestro, Diego Guerra, mostraba unas fotografías, no sé si eran daguerrotipos, con un marco todo de pelos, que muy probablemente sean y yo, haciendo como un chiste, pero en realidad interesada, dije, bueno, si son personas identificables, porque son de políticos,
Uno hasta podría hacer un estudio de ADN, a ver si coincide Claro. el pelo con los descendientes, ¿no? Claro. Hola, hola. Gabriela, y Hola, te hago como ya una de las últimas preguntas. ¿Cómo es el dejo de, diálogo? dejo de, dejo ¿Cómo? de compartir, sí, No, déjalo, dejo de déjalo. compartir. Déjalo, está buenísimo. Te pregunto, ¿cómo es el diálogo? ¿Cómo surgió, digamos, el diálogo entre un historiador del arte y una química? Creo que Marcela Mayer es química, ¿no? ¿Cómo fue ese Marta. encuentro? Marta, ¿cómo fue ese encuentro? ¿A partir de qué surgió? Y te lo pregunto esto porque yo trabajo también en estos dos campos, ¿sí? Y las preguntas que un químico le puede hacer a una obra de arte son muy distintas, las preguntas que le puede hacer un artista y muy distintas le puede hacer un historiador del arte. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surgió? Fue fortuito. Ambas formamos parte de un proyecto que fue en los años 90 la Fundación Tarea, que combinaba restauración, historia del arte y química. Ambas éramos parte de un equipo que no liderábamos. El equipo de los químicos lo lideraba Alicia Celdes y el equipo de los historiadores del arte, Héctor Esquenone y Gastón Borucúa, que es mi maestro, fue mi director de tesis. Y cuando se cerró, ya se terminó la Fundación Tarea, y lamentablemente falleció la química Alicia Celdes, nos encontramos con Marta, que casi no nos conocíamos, y nos propusimos como desafío llevar adelante, seguir, sin tener idea de lo que íbamos a hacer. La realidad es que yo he encontrado en Marta además de una amiga, una socia, una persona absolutamente sensible, porque eso es muy importante. Un químico que permita, una química que la verdad que nos complementamos muy bien, y ya son, claro, más de 25 años que trabajamos y que generamos proyectos y proyectos, y pobre Marta, debo decir que tiene una paciencia, porque yo la mareo entre la pintura, la escultura, la pintura mural, la pintura contemporánea, pero ella siempre está. Pero ¿cuáles son las preguntas? Porque imagino, yo trabajo en equipos multidisciplinarios y la virtud del equipo multidisciplinario es que cada disciplina interroga la materia desde un lugar distinto. Pero en el equipo hay que entender la pregunta que hace el otro, ¿no? Para poder inteligir entre todos un conjunto y un producto superador. ¿Cuáles son las preguntas que le haces Marta de diferentes, la pregunta que le haces vos ante el mismo objeto y que desarrollan una hipótesis tal vez juntas y ahí arrancan un proyecto? ¿Cómo arman Sí. eso? Y las preguntas, sí, son muy distintas, pero con los años nos hemos ido como acercando. En un lado, porque nosotros tenemos en el equipo, que es un equipo muy grande de investigadores jóvenes y no tanto, tenemos algo que nos identifica, y es una cosa de encuentro constante, de diálogo y de generar reuniones donde los historiadores del arte tenemos que aprender a entender qué es la microscopía electrónica de barrido, entender un espectro, y los historiadores y los químicos tienen que también aprender, y han aprendido, a utilizar cierta terminología como la que usamos los historiadores del arte cuando hablamos, por ejemplo, de iconografía, o cuando mencionamos ciertos conceptos, que ya a esta altura te digo que es increíble. Todos como que vamos anticipando al otro. De todas maneras, hay ciertas preguntas que en general... Marta me acompaña en algunas preguntas que yo tengo, pero yo también la sigo cuando, por ejemplo, para el arte contemporáneo, ella dice, bueno, si a mí hay algo que me interesa, es el deterioro de los polímeros. Ella es una química orgánica. Y a mí me interesa, pero su pregunta resignifica las mías. Es como que lo que ella se pregunta, yo empiezo entonces a poner en clave, ¿no?
histórica, ¿qué quiere decir este deterioro? Y lo mismo al revés. Es decir, no te podría decir qué cosas se preguntan, Marta, distinto. Hay muchas cosas, pero en el momento como que nos damos espacio para el diálogo, para escuchar, que eso también es muy importante. Acá nadie tiene la verdad revelada, no es que el dato químico nos deja sin palabras o al revés. No, hay que escuchar. Y esto es algo que me parece que a lo largo de todos estos años con Marta hemos intentado, procurado enseñar a nuestros discípulos, ¿no? Que dialoguen, que escuchen. Hay muchas cosas para aprender. De la restauración ni que hablar, ¿no? La restauración tiene mucho también para enseñarnos. Te diría que pasa por ahí. Perfecto. O sea que de alguna forma hay un devenir tuyo en química y hay un devenir en Mayer, historiadora del arte, y devenir artistas, digamos, de la época de la colonia, y hoy devenir artistas contemporáneos, ¿no? Porque se empieza a generar esa Sí, situación, ¿no? de hecho lo que yo hacía hace muchos años, que era ir a hacer mi trabajo de campo en los Andes, de manera solitaria, o cuasi solitario, los historiadores del arte somos bastante solitarios, no lo hago más. Y si me invitan, y Marta viene, Marta y quienes puedan. Y no es lo mismo estudiar, vos tenés detrás tuyo un cuadro que fue pintado a orillas del lago Titicaca, en Carabuco. Ahora, ver ese cuadro en su contexto, para Marta fue muy importante. Entender lo que significa en ese lugar, en esa geografía, a orillas del lago. Entonces, también a ella, es decir, le da una dimensión distinta a que solamente lo vea en una muestrita metida en un Eppendorf, que Exacto. es uno de estos tubitos, ¿no? No es lo mismo que ver, identificar un color, un pigmento de esto, y luego, si alguno ha ido por la quebrada de Humahuaca se habrá dado cuenta, y luego transitar por un lugar donde las montañas son azules, son verdes, son amarillas o son rojas por los pigmentos que tienen, no es lo mismo. Hay que entender eso, y eso le otorga también sentido por la elección de tales o cuales materiales, ¿no? Sí, y yo me voy a sumar al equipo, porque yo soy biólogo de altura. Entonces, cuando vayamos ahora juntos a Potosí o a Humahuaca, yo les voy a explicar los efectos de la falta de oxígeno, cómo alteran la percepción de esas obras. Y es totalmente distinto ver esas obras a 3.000 metros de altura que verlos a nivel del mar. Espero que me invites. Bueno. Por supuesto. Bueno, mira, hemos llevado una de las últimas veces fuimos con un equipo, con Marta, con gente de Bolivia, gente de Chile, y con Mariano Ginás, que es un director de cine, que tal vez algunos seguramente conocen. Y Mariano le dio también un toque distinto a ese viaje, ¿no? Así que, no, sí, bienvenido. Acá se quiere sumar Vivi Telas también. Vamos a hacer un biodrama en la altura. Dale. Por favor. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que ha sido un lujo total tenerte. Y bueno, voy a pasar. Entonces, por favor, anuncia tu próximo libro, ¿sí? Que están a punto de editar. Sí, Materia Americana es un libro que editamos con Agustina Rodríguez Romero, una investigadora del centro, y reúne los trabajos sobre materialidad en el periodo colonial, en la producción artística, novedosos, desde investigadores de Estados Unidos,
México, Colombia, Chile, Perú, España, todo Iberoamérica. Va a ser un libro que pretende ser un libro de referencia, es un libro bilingüe que también en el hemisferio norte van a poder leer, y está muy, muy cerquita de salir gracias a bueno, quienes permitieron que desarrolláramos todo este proyecto, y por supuesto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que se sumó a esto y nos alojó y está editando, publicando este libro, ¿no? Así que en breve ya sabrán. Bien. Y entonces yo también los quiero invitar mañana a las 12, ¿sí? Hay un encuentro de Bienal Sur por el canal de streaming de Bienal Sur, están todos profundamente invitados. Y el viernes que viene, ¿sí? También en el próximo encuentro de este laboratorio de ideas vamos a hablar del dibujo de la memoria, dialogando con otro invitado también que queremos muchísimo, que es Eduardo Estupía. Así que bueno, ya están todos invitados para mañana. Primero a comprar el libro que va a salir de Gabriela, después mañana a las 12 el encuentro de Bienal Sur, que están siendo muy virtuosos, con Aníbal Josami y Diana Wechsler, y el otro viernes acá escuchando y hablando y discutiendo a lo loco con Eduardo Estupía, sobre la pertinencia del dibujo, la memoria y el arte contemporáneo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Muntref, muchas gracias a todo el equipo de producción, gracias Gabriela y a todos los que están acá. Muchas gracias.